Buenos días, que el Señor les bendiga. Les saluda su amiga y hermana en Cristo, Hortensia Castillo. Hoy les traigo un tema bien diferente, un tema bien difícil también de entender, un tema que es muy controversial, pero esperemos que con la ayuda de Dios logremos entenderlo y darnos cuenta de lo que está sucediendo hoy en día. Amén. No estoy criticando a nadie. No estoy poniendo mal a nadie. Simplemente Dios quiere que yo hable la verdad. Y si Dios quiere que yo hable la verdad, pues yo la voy a hablar. Así vengan tormentas, venga lo que venga, pero la verdad es la verdad. Y pues no podemos hacer más nada. Si Cristo habla, si Dios habla, ¿quién podrá contra su voz? ¿Ven? Y el tema de hoy es se llama la más funesta falsificación de la historia. ¿Ven? Les voy a leer un poquito sobre la historia del día sábado con el domingo. Es un tema muy controversial que muchos están en contra del sábado. No están de acuerdo con el día sábado. Ellos dicen que el día domingo es el día del Señor y que ese día tienen que ir a la iglesia. Pero vamos a ver qué nos dice la Biblia. Dejémonos que la Biblia nos hable. Dejemos que la Biblia nos hable, ¿verdad? Vamos a ir a Génesis 2.2. A ver qué nos dice Génesis 2.2. Dejemos que la Biblia nos hable, porque realmente tenemos que tener una base bíblica para nosotros poder hablar y enseñar también lo que Dios quiere que enseñemos. Amén. La palabra de Dios dice así: acabó Dios en el día séptimo y la obra que hizo, y reposó en el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Vamos a ver, va, el día séptimo. Hay muchas contradicciones hoy en día con el día verdadero del Señor. Vemos acá que Dios nos habla de un día para adorar a Dios, de un día para reposar, de un día para descansar, para que ese día se lo dediquemos al Señor, el día sábado. La Biblia no menciona ningún día de domingo, ni la Biblia no dice que Dios cambió el día domingo, el día sábado por domingo y que tenemos que ir el domingo a la iglesia. La Biblia no menciona nada de eso. Pero bueno, yo pienso que cuando el Señor habla es porque el Señor habla. Así es que tenemos que estar obedeciendo, porque si no obedecemos, pues también no podemos entrar al reino de los cielos. Amén. Y vamos a ver qué nos dice Primera de Juan. En Primera de Juan también. Nos vamos a ir a Éxodo 20. Vamos a ir a Éxodo 20. A ver qué dice acá. Éxodo 20. Vamos a ir rapidito a Éxodo 20. Y vamos a ir a Éxodo 20. Vamos a leer el capítulo 20, versículo 8. Y dice así: acuérdate del día de reposo para santificarlo. En otras Biblias dice acuérdate del día sábado para santificarlo. O en otras dice equivale a sábado. ¿Amén? Dice, 6 días trabajarás, mas el séptimo día es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Amén. La Biblia es clara. Nosotros no podemos decir que no. La Biblia lo está diciendo y es porque dice que la palabra de Dios es perpetua, es eterna. O sea, no podemos decir que no, porque la Biblia lo dice. Amén. Entonces le voy a leer un poquito acá donde dice: existen falsificaciones en todas las órdenes relacionado a la ciencia, a la economía, el arte y la literatura. Lamentablemente se registran falsificaciones en asuntos religiosos también. Y sutilmente han sido introducidos en el cristianismo prédicas o prácticas paganas de culto al sol para sustituir uno de los 10 mandamientos. ¿Y cuál es el que están sustituyendo? Uno de los 10 mandamientos es el cuarto mandamiento. Acuérdate del sábado. Eso es lo que están sustituyendo y lo están cambiando.
Y esta es la más funesta falsificación de todos los siglos. El culto al sol es el más antiguo. Los dioses Mitra, Aurea, Marduk, Baal, Ra, Osiris y Samás representaban al sol. Vamos así. Ok, hace algún tiempo en las cordilleras de los Andes, en Argentina, encontraron un cuerpo de un joven modificado, posiblemente de 25 años, al 600 metros del nivel del mar, ¿verdad? Las alturas. Y dice que en el tiempo antiguo, los incas sacrificaban los jóvenes o las jóvenes más hermosas para el sol. Hacían sacrificio al sol y los ponían en un lugar alto, en una piedra alta, y los acercaban más al astro sol. ¿Ya? Como era en honor a él, pues tenían que estar un poquito más cerca de él, ¿verdad? Del sol. ¿Ven? Lo ponían, dice, en una piedra y lo levantaban para que según ellos, el astro sol podía verlo, ¿verdad? El sacrificio que habían hecho ellos. Esa era la costumbre que había en ese tiempo. Una oculta adoración al sol. ¿Qué abominación vio el profeta Ezequiel en visión? Vamos a ver Ezequiel 8:15 a 18. Vamos a ver la abominación que vio el profeta Ezequiel. Amén. Ezequiel Vamos a ver, Ezequiel 8. Vamos a ver, ¿qué fue la abominación que vio el profeta Ezequiel? Vamos a ver, dice 8:15. Vamos a ver en el 8:15. Amén. Dice, luego me dijo, ¿no ves, hijo de hombre? Vuélvate aún, verás abominación mayores que estas. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como 25 varones. ¿Qué vio el profeta Ezequiel? 25 varones, 25 hombres. 25 varones, sus espaldas, dice la palabra de Dios, sus espaldas vueltas al templo. O sea, le dieron la espalda a Dios, le dieron la espalda a Jesús, le dieron la espalda a nuestro Padre. Y estaban mirando, dice, vueltas, la espalda, vueltas al templo de Jehová, y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol. Adoraban al sol. O sea que es profético adorar el día domingo. Dios lo había profetizado y Dios se lo había dado en visión al profeta Ezequiel. Y eso es verdad, porque la Biblia lo dice. La Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Está profetizado, hermanos, pero tenemos que entender, tenemos que salir de allí. Tenemos que buscar la verdadera iglesia. Tenemos que buscar la verdadera palabra de Dios. No dejarnos engañar. Porque miren lo que la Biblia dice. La Biblia lo dice. Dice que estos 25 hombres estaban de espalda, le dieron la espalda a Dios y sus rostros estaban mirando al sol. Estaban adorando al sol. Estaban adorando. La Biblia dice que estaban adorando al sol. Y dice, ahí dice la Biblia, adoraban al sol. Perdón, hermanos. Y dice, postrándose hacia el oriente, se postraban, se arrodillaban delante del sol. Y hoy en día está pasando lo mismo. Hoy en día las iglesias se llenan para ir a alabar al sol en domingo. Y no quieren entender, no quieren darse cuenta que es un verdadero falso día de adoración. El verdadero día de Dios es el día sábado, es bíblico, mis hermanos, por favor.
El día domingo es falso, no es verdad. No creamos al hombre, no le creamos lo que el hombre, porque el hombre es pecador. El hombre peca todos los días, el hombre miente, el hombre trabaja a su manera. El hombre explica la palabra de Dios a su conveniencia. El hombre agarra el evangelio, la palabra de Dios en negocio. Si el pastor te va a predicar estas palabras, tú te vas a ir, te vas a dar cuenta que te estaba engañando. Entonces ya no va a haber un diezmo o una ofrenda. Ya no va a haber cómo se mantenga el pastor. Amigos, hermanos de otras denominaciones, tengan en cuenta que Dios está hablando lo que está diciendo. Dios no está hablando nada más porque quiere hablar. Dios quiere que nosotros no nos perdamos. Él quiere salvarnos, pero quiere que nosotros salgamos de la confusión, que salgamos de Babilonia. ¿Y qué es Babilonia? ¿Qué significa Babilonia? Babilonia significa confusión. Amigos, hermanos, démonos cuenta que el Señor está hablando y dice, postrándose hacia el oriente, y me dijo, ¿no ves? Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí. Le pregunta Jehová al profeta a Ezequiel, ¿tú crees que lo que están haciendo no es nada malo? ¿Tú crees que es algo pequeño lo que están haciendo? Le dice Jehová al profeta. Mira, le dice lo que están haciendo. Para ellos es poquito, es liviano, no es nada. Pero hermanos, para Dios es mucho. Para Dios es grande estar haciendo estas abominaciones, estar adorando este falso día. Dios no se agrada con este falso día de adoración. Dios está enojado. Dios dice que no nos ve, que no nos escucha. Porque estamos adorando en un día que no es verdadero, un día que no es bíblico. Él dejó escrito un día verdadero para adorar a Dios. Amén. Y sigue diciendo, es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que se hacen aquí. Después que han llenado de maldad la tierra, miren lo que les dice, han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. Están haciendo sus abominaciones. Están adorando al sol. Tienen otro Dios. Y vienen a mí que yo les escuche. Dice Dios. Hermanos, amigos, no es así. Dice la palabra de Dios que lo irritamos a Dios. Lo enojamos con nuestras acciones, con lo que hacemos, que no queremos entender, no queremos abrir nuestra mente, no queremos leer nuestra Biblia, no queremos darnos cuenta de la verdadera palabra de Dios. Nos dejamos llevar por lo que el pastor dice, por lo que la congregación dice, por lo que el hermanito predicó. No, yo me sustento con eso, yo me voy a mi casa tranquila y ya no abro más mi Biblia. No, mis hermanos, no. Sigamos alabando a Dios, pero en el verdadero día de verdad, no en el falso día que es el día domingo. Y yo se los puedo comprobar con Biblia. No voy a hablar nada más porque quiero hablar. Es porque yo quiero que ustedes también se salven. Yo quiero que ustedes se den cuenta en el error en que están viviendo. Amén. La palabra de Dios lo dice. Y dijo, y después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. ¿Qué es el ramo? Están, ya ve que cuando se muere una persona le llevan sus flores. En otras palabras, está hablando el Señor acá, que ellos mismos están sepultándose. Están llevando sus flores al cementerio porque van a morir. Porque no están haciendo caso, no están obedeciendo. Y lo que le espera cuando uno desobedece es la muerte, hermanos. Porque la transgresión la transgresión, el pecado es transgredir la ley de Dios. Amén. Y dice, pues también yo procederé con furor. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia, y gritarán a mis oídos con gran voz y no les oiré. Tremendo, mis hermanos. Tremendo. Dice que Dios no escucha esta adoración. Entonces, ¿a qué Dios estamos adorando?
Porque estamos perdiendo el tiempo en adorar en día domingo. Si la Biblia dice en el versículo 18 del capítulo 8 que Dios no escucha, no ve. Así dice la palabra de Dios. Pues también yo procederé con furor. Y no está diciendo con alegría. Ay, mis hijos me están alabando, me están adorando y yo estoy tan contento. Él dice que procederá con furor. No perdonará. Hermano, cuando Dios habla es porque habla. Escuchemos la voz de Dios. No perdonará mi ojo ni tendré misericordia. Que no va a tener misericordia es algo tremendo, mis hermanos. Y dice, y gritarán a mis oídos con gran voz y no los oiré. Wow. Esto es, hermano, grave. Estamos en peligro. Estamos en peligro. Si no nos damos cuenta lo que la palabra de Dios dice, estamos en peligro. Estamos a un paso de irnos a la sepultura. Porque Dios no va a tolerar cuando tiempo se termine, Dios no va a tolerar que la gente siga en sus propios pensamientos, en sus propios caminos, haciendo lo que se les da la gana, desobedeciendo la palabra de Dios. La leen, van a la iglesia, pero no están haciendo lo que la palabra de Dios dice, están haciendo su propia voluntad y eso les es pecado. Eso es pecado porque tenemos que obedecer desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Porque ¿para qué vamos a la iglesia entonces? Si estamos desobedeciendo, no estamos haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Estamos nosotros ahí haciendo las cosas de que el hombre hizo, ¿verdad? Vamos a ir también a Ezequiel 6:4. Vamos a ver qué nos dice Ezequiel 6:4. Y dice, vuestros altares serán asolados, Nuestros altares serán asolados y vuestras imágenes del sol serán quebradas y haré que caigan vuestros muertos delante de vuestros ídolos y pondré los cuerpos muertos de los hijos de Israel delante de sus ídolos y vuestros huesos esparceré en derredor de vuestros altares. Donde quiera que habitéis serán desiertas las ciudades y los lugares altos serán asolados, para que sean asolados y se hagan desiertos vuestros altares y vuestros ídolos serán quebrados y acabarán. Vuestras imágenes del sol serán destruidas y vuestras obras serán desechadas. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Nuestras obras son desechadas. Nuestros ídolos, aunque no tengamos un ídolo ahí, una estatua o un ídolo de madera o un santo, como lo dicen los católicos, un santo, no. Nosotros tenemos ídolos. El trabajo es un ídolo, el dinero es otro ídolo, la ambición es un ídolo. Muchos ídolos tenemos nosotros los cristianos y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta que tenemos ídolos alrededor de nosotros. Estamos adorando, estamos o desobedeciendo la palabra de Dios a tener los ídolos a la par de nosotros. Y seguimos. ¿Quién trató de introducir costumbres paganas al cristianismo y por qué? El emperador Constantino en el año 280 al 337 después de Cristo notó que el poder político de Roma estaba debilitándose. Que el poder político de Roma se estaba debilitando porque en esos tiempos había muchos cristianos. Ya no estaban yendo a la iglesia católica. Ya estaban buscando más a Dios. Y dice, por división extente entre los paganos adoradores del sol y los cristianos puros. Propuso entonces unir estas dos grandes corrientes ideológicas. Dictó el edicto de tolerancia de Milán en el año 313 después de Cristo, dada completamente la libertad a los cristianos. Hizo un edicto y le dio la libertad completamente a los cristianos. Esto hizo que admirasen al emperador. Los paganos adoraban diversos dioses, siendo uno de los principales Mitra, el dios Sol. Ese es bíblico porque está en la Biblia. El dios Sol.
El día domingo era dedicado a ese Dios. Hasta hoy domingo, en inglés es Sunday y en alemán es Sonntag. Ambos en su traducción significa día del sol. Amén. Estamos claros, ¿verdad? Para cumplir su plan político se hizo aparentemente cristiano. ¿Cómo fue falso? ¿Cómo fue falso? Se hizo cristiano, pero falsamente, no un verdadero cristiano. Y eso está pasando hoy en día. No hay verdaderos cristianos, no hay verdadera iglesia. Es una iglesia falsa la que hace esto, la que practica esto, la que adora en domingo. Es una iglesia falsa, no es una iglesia verdadera. Dice, para cumplir su plan político se hizo aparentemente cristiano e instituyó el domingo, el día del sol, como día de reposo en lugar de sábado que guardaban los cristianos. ¿Ve cómo Satanás introdujo esto? Satanás le metió en su mente dejarles hacer todo lo que querían para que los que adoraban en sábado en ese tiempo se volvieran a domingo. ¿Y cómo se le llama eso? Eso se le llama apóstata, apostar, porque han cambiado su verdadera fe por una fe falsa. Y eso es apostatar a la palabra de Dios. Amén. Dice a los cristianos fieles, para dar así un consuelo a los viejos adoradores del sol. Muchedumbres se hicieron cristianos trayendo infinidades de costumbres paganas, introduciendo al cristianismo. El cardenal John Henry Newman, en su libro The Development of Christian Doctrine, en la página 373, declara, Eusebio se llama el cardenal, Eusebio nos dice que en diferentes maneras que Constantino, a fin de recomendar la nueva religión a los paganos, transfirieron a ella los ornamentos y exteriores a los cuales ellos estaban acostumbrados en la suya. El uso del templo, los dedicados a santos particulares, en ocasiones hechos con ramas de árboles, hacían sus templos hechos con ramas de árboles. Y el incenso, traían lámparas, traían velas, traían ofrendas motivas para el restablecimiento de enfermedades, el agua bendita. El agua bendita no es bíblico. El agua bendita no es bíblico. El agua bendita es pagano, es católico, porque la iglesia católica la tiene. El agua bendita, los asilos, los arcillos. ¿Qué son arcillos? Son los aretes. Los aretes. En la Biblia es aretes. Los arcillos, las fiestas, las estaciones del uso de calendario, las procesiones que hace la iglesia católica. ¿Ustedes han dado cuenta que hacen procesiones católicas? Las bendiciones de los campos, las vestiduras de los sacerdotes, los anillos. Los anillos, cuando uno se casa, ve que el hombre pues le entrega un anillo a uno. Todo eso no es bíblico, pero él lo metió acá. Por eso es que hoy todo se hace todo eso, porque ya Constantino lo introdujo en la iglesia cristiana. El casamiento y más tarde imágenes, el canto eclesiástico son de origen pagano, santificado por haber sido adoptado por la iglesia. ¿Ve? Todo esto fue lo que Constantino hizo. El emperador Constantino trajo todo esto y hoy en día nosotros lo practicamos. Hoy en día somos tan inocentes que no nos damos cuenta de dónde viene todo esto. No nos damos cuenta. No nos damos cuenta de dónde viene esto. En la Enciclopedia Británica, 9ª edición, en el artículo Domingo dice las más antiguas documentación de la observancia del domingo como imposición legal, el edicto de Constantino en el año 321 después de Cristo,
el 7 de marzo, decretan que las cortes de justicia, los habitantes de las ciudades y el comercio en general deben reposar en domingo, aceptándose a penar a los que se empeñaban a trabajar en agrícola. En ese tiempo pusieron esta ley, que tenían que cerrar todos los negocios, tenían que ir a la iglesia todos los domingos, y el que no iba a ir, el que no fuera, lo ponían preso, lo multaban o lo ponían preso o le quitaban lo que tenía, por no obedecer las leyes estas, de hombre, no de Dios. Siendo Constantino apenas el emperador, cómo se introdujo la observancia del domingo en la iglesia. El cambio del día de reposo fue aceptado por la Iglesia de Roma, un catecismo que recibió la bendición apostólica de Papa Pío. El 25 de enero de 1910 lo declararon. En el año 1910 declararon que el día verdadero de ir a la iglesia era domingo. Pero fueron los hombres, fue Constantino, y ya años después la Iglesia Católica lo aprobó. Lo aprobó. ¿Cuál es el día de reposo? Respuesta: el día de reposo es el sábado. ¿Por qué observamos el domingo en vez del sábado? Observamos el domingo en vez del sábado porque la Iglesia Católica en el concilio de la Laodicea en el año 336 después de Cristo transfirió la solemnidad del sábado al domingo. ¿Estamos viendo cómo se transfirió el sábado al domingo? El verdadero día del Señor es el sábado, bíblicamente. ¿Autoriza Dios cambiar su ley? ¿Qué peligro corren los que apoyan un cambio en la ley de Dios? Apocalipsis 22:19. Dios dice quitará parte de él en el libro de la vida. Vamos a ver qué dice Apocalipsis 22:19, rapidito. Apocalipsis 22:19. 22:19 dice, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Dios nos va a quitar si nosotros quitamos lo que la ley de Dios está, porque Dios no ha cambiado nada. ¿Qué no está permitido hacer con la santa ley de Dios? Eclesiastés 3:14. Vamos a ver qué dice Eclesiastés 3:14. Vamos a ver qué nos dice Eclesiastés 3:14. Y dice así: he entendido, todo lo que Dios hace será perpetua. Lo que Dios hace será perpetuo.